Humillación de la U en el Monumental. En verdad no sé qué título ponerle, porque lamentablemente hoy la U ha sido humillada en su cancha, en su estadio, ante el mejor equipo de la fase de grupos de Copa Libertadores de América, que es Palmeiras. Yo en verdad había estudiado a Palmeiras, había visto el video de Palmeiras ante Ceará el último domingo que gana 2-1 volteando el partido. Había visto también a Palmeiras quedar eliminado de la Copa de Brasil con Corinthians. Y yo decía, en estas últimas semanas, Palmeiras ha bajado su nivel y no tenía funcionamiento colectivo. Incluso, puedo decir también, que los hinchas apretaron al técnico Abel Ferreira, los jugadores, hace un par de días por las, vamos a decir, por las derrotas, por la eliminación de la Copa de Brasil que había tenido Palmeiras. Sin embargo, es otro Palmeiras en Copa Libertadores de América. Hoy volvió a iluminarse y en verdad le pegó un baile a Universitario. Yo creo que ha sido el peor partido de Corso, de Riveros y de Di Benedetto en el fondo de la cancha de la U. Uno venía con la idea que la defensa de la U, o en todo caso el equipo de la U, era el más sólido del fútbol peruano. Uno tiene la idea también que es el que mejor defiende en el fútbol peruano, pero una cosa es el fútbol peruano y otro el ámbito internacional. Igualmente, en la Copa Libertadores, la clasificación de la U a octavo de final, mucho se debió al buen nivel de la parte defensiva de la U. No, hoy fue un desastre. Hoy no hay excusas, hoy falló, pero los errores han sido groseros, sobre todo al inicio del partido, de los tres del fondo de la U, de Corso, de Di Benedetto, de Riveros, que fungió de líbero, y de Ureña, que también se equivocó como el medio centro de la U. Y si te falla la estructura defensiva, es muy complicado que el equipo de la U se pueda animar a atacar. En verdad, Britos ha tenido una actuación importante, porque hoy la U ha perdido 4-0 con Palmeiras, pero pudieron 6-6, pudo ser 8 goles en contra de Universitario de Deportes. Realmente ha sido humillante, es una catástrofe para la U, porque una cosa es que pierda el partido peleándolo, luchándolo, uno puede aceptar la superioridad del rival, lo que no puedes aceptar es que te humillen en tu cancha, con tu gente, a estadio lleno. Hoy Palmeiras se paseó con la U. Yo recuerdo, para la gente que tiene memoria también, que en el año 1979, en el Nacional, con un uruguayo que jugó muy bien ese día, Pedro Virgilio Rocha, Palmeiras también le dio un baile a la U y le ganó 5-2. Después la U fue a Brasil y ganó 2-1. Pero no es la primera vez que lo golea. Lo ha goleado en Brasil también 6-0, pero que te golee en el Monumental, cuando uno tenía la esperanza de que la U le podía competir a Palmeiras, en verdad, incluso quien habla, tiene que aceptar que nos equivocamos. Ahora, con el periódico de lunes, uno puede decir, ¿debió jugar Santa María? Con el periódico del lunes sí, viendo el nivel de Corso, de Di Benedetto y de Riveros, sobre todo en los primeros 2 o 3 goles, uno puede decir que Santa María tendría que haber sido titular. ¿Y por qué? Porque Santa María tiene tranco largo, fricciona probablemente mejor que alguno de los tres nombrados, es más rápido para llegar a las coberturas, o sea, tiene virtudes físico-técnicas superiores a los titulares de la U. ¿Por qué? Me imagino Fossati se la jugó por los tres que hemos nombrado, Corso, Riveros y Benedetto, y dejó en banca a Santa María, porque considera que colectivamente se conocen más. Pero hoy, yo creo que el primer error de la U fue plantear un partido de igual a igual. Me parece que en esa idea de intentar achicar espacios, de adelantar el bloque, pecó. Claro, Vicente, me van a decir, el gol llega rápido, porque el primer gol llega en menos de 3 minutos. Es verdad que se va al VAR en el tema del penal y lo hace Gustavo Gómez a los 6, pero el penal se da a los 3. Y era un momento del partido de inicio que era juego largo, ganar los rebotes, que los ganó Palmeiras en ataque, y ahí a partir de ganar un rebote en ataque, Palmeiras fabricó el penal en una jugada
donde hace una pared por el medio, para mí los dos mejores jugadores del partido. El Flaco López, que había sido suplente en los últimos partidos de Palmeiras, y creo que ha sido el gran cambio de Abel Ferreira, haber dejado al uruguayo Facundo Torres en la banca y haber metido a López y jugar con doble 9. Puso dos delanteros para contrarrestar a los tres centrales de la U. Entonces, tenías tú a López contra Corso y Víctor Roque contra Di Benedetto. Y en esos duelos individuales, porque Rivero sobraba, pero en esos duelos individuales López le ganó a Corso y Víctor Roque le ganó a Di Benedetto. ¿Por qué? Porque son más rápidos, porque son más técnicos. Las diagonales que hace Víctor Roque fueron indescifrables para Di Benedetto. El penal que hace Di Benedetto, la gente en redes decía algo que es cierto. Es un penal muy parecido al que le hace Di Benedetto a Garcés. En la apertura del año pasado, yo consideraba que era penal y que el árbitro Kevin Ortega no lo cobra en Cusco. Parecido, porque es un Víctor Roque que le gana la posición y un Di Benedetto que contacta con él arriba, en ese forcejeo, le tira todo el cuerpo y creo que Roque vivo, al aguantar la carrera, cae en esta acción. Hay un contacto que, por ejemplo, para Ortega no fue penal el año pasado, pero para el árbitro argentino Facundo Tello sí. Siempre dicen que no hay dos jugadas iguales, pero son parecidas. Pero más allá, si discutimos si fue falta o no, yo creo que al final es falta. La del año pasado y esta también, una se cobró y otra no. Puedo decir que en el duelo individual Roque se paseó. Primero con Di Benedetto y el Flaco López con Corso. Después viene el segundo gol, un segundo gol muy parecido, donde conectan por el medio nuevamente López y Víctor Roque y quedan nuevamente mal parados, sobre todo Corso, en el segundo gol de Palmeiras. Y luego Ureña se equivoca un pase de Falida que casi le genera un gol que salva a Britos. Hay también pérdida de Riveros cuando él tiene que salir a cortar y buscar los duelos individuales con los delanteros. O sea, cada vez que la U se exponía ya a campo abierto, porque después del 1-0 ya fue una exposición a campo abierto, porque la U, con la idea de achicar espacios y de empatar el partido, adelanta las líneas y ya las limitaciones de Corso, Riveros y Di Benedetto, con laterales volantes que no ayudaban, porque estaban más pensando en atacar que en defender, Inga, que creo que hace un aceptable partido en ataque, y Polo por derecha, desprotegen los lados y con 30 metros, más o menos a 35 metros que tenías que defender, con el bloque adelantado, se vieron más las limitaciones de los defensores de la U. En ese gol que hace Víctor Roque de un balón largo, que me parece que lo mete, pone el pase largo Ramón Sosa o Mauricio, no recuerdo cuál es el que lanza a la espalda, Corso habilita, quedándose enganchado, detrás de la línea de los defensas de la U, en lugar de achicar a Grandó, Riveros pierde en el duelo individual cuando fricciona con Roque y este marca el 3-0. En media hora ya el partido estaba liquidado. Yo creo que ya hablar un poco del partido es complicado. La U no tuvo reacción, la U seguía asustado cada vez que atacaba a Palmeiras y que no podían, vamos a decir, reducir los espacios en defensa. La U intentó en algún momento generar, a mí me parece que Concha e Inga fueron los que tuvieron más profundidad por izquierda que Polo y Perejedes. Por ahí hubo un centro de Inga que saca a Weberton, por ahí un cabezazo de Valera ante un centro de Polo que la U pudo haber marcado en ese primer tiempo un gol para tratar de reaccionar. El tema es que, salvo esas dos llegadas que les cuento al público en el primer tiempo, he tenido que esperar después para ver una llegada de Inga al final casi del segundo tiempo por izquierda. O sea, quiere decir que la U no tuvo muchas opciones. Como para uno decir, hoy hay un momento del partido que la U pudo anotar, sí, puede ser el cabezazo de Valera, en el 3-0 en contra. O como le dije a la gente, esa salida de Inga por izquierda que salva bajo Weberton un centro, que no termina siendo un remate, pero muy poco para ser local. Y se ve la amplia diferencia individual y colectiva del primero de la fase de grupos con el último clasificado de fase de grupos, porque es el 1 contra el 16. Y sí se notó
Y creo que ha sido la llave en donde más se ha notado las diferencias en octavos de final entre un equipo y otro. O sea, si ustedes revisan los otros partidos de octavos de final de Copa Libertadores, han sido mucho más parejos en resultado, en funcionamiento del juego. O sea, este ha sido un partido entre el gato y el ratón. Abismal diferencia de Palmeiras con la U. Fracasó Fossati porque no tuvo capacidad de replantear. Fracasaron los jugadores en la cancha, que se vieron muy superados en los duelos individuales. Y hay muy poco que decir, porque yo creo que hoy la U terminó humillada. Debe ser de los peores partidos que le he visto a Fossati dirigiendo Universitario. Es las peores expresiones de juego que ha puesto Fossati en una cancha desde que dirige a la U en el 2023 y ahora en el 2025. La U, por ejemplo, quedó eliminado con Fossati con Corinthians. Recuerdo una Copa Sudamericana, pero no había esta diferencia. O sea, Corinthians acá no hizo esa diferencia en el Monumental como lo ha hecho hoy el Palmeiras. Resucitó Palmeiras, ¿ah? Porque yo he sido de los periodistas acuciosos de haber visto a Palmeiras y me quedé engañado con un equipo que no funcionaba en el torneo del Brasileirão en los últimos partidos, que había sido eliminado por Corinthians, que había perdido los dos partidos con Corinthians, que había demostrado debilidades en el juego aéreo, en táctica fija, en contra, pero que parece todo eso se olvidaron y el día de hoy prendieron la máquina y no tuvieron piedad de Universitario de Deportes. Sabíamos que Palmeiras era más equipo que la U, que Palmeiras había jugado el Mundial de Clubes, que lo eliminó el Chelsea, que Palmeiras individual y colectivamente era más allá de la salida y de la venta de Estevao, como también de Estevao y de Richard Ríos, el mediocampista colombiano. De eso ya todos sabíamos. El problema era que por táctica, por tema mental, por agresividad, la U tenía que haber hecho un mejor partido. Yo creo que el gol rápido, el penal rápido lo mató. Y sobre todo el segundo gol ya lo empezó a liquidar en menos de 15 minutos el partido y ya en media hora el partido sobraba, ¿no? Se jugó una hora donde ya era un partido decidido, incluso se ven los cambios de Fossati, la forma como fue sacando jugadores y ingresando otros, no para fumarle, yo creo más que un cambio o una reacción era más para cuidar jugadores para ir a Huancayo y pensar ya en el torneo local. Hoy la U se despide de esta Copa Libertadores de América con esta humillante derrota de local. Sé que va a tener que jugar la próxima semana y uno no espera que lo vuelvan a golear, que tiene que reaccionar, ya no para clasificar, sino para tratar de limpiar su imagen y lavarse la cara la próxima semana. Pero la U, después de haber tenido un equipo sólido en la primera fase, porque es verdad, a la U le marcaron solamente 4 goles en primera fase. A esta defensa que hoy criticamos, le marcaron 4 goles. Rivero fue el mejor jugador de la fase de grupos de la U. Hoy hizo su peor partido en Universitario. Pero si comparamos, le han hecho 4 goles en un partido de 4 que le habían hecho en 6 partidos. Y una crítica a Fossati. Yo creo que Jorge Fossati, me parece, a más allá de que el gol es rápido o no, pudo haber alineado a Santamaría, considerando que era un jugador de otra velocidad en el fondo de la cancha y otra técnica en relación a los que tenía, y más allá de eso también plantear un partido más defensivo, porque me parece que Universitario no podía intentar jugar como lo hace en Lima. Cuando juega en Lima, arrolla en el Monumental a sus rivales acá, pero Palmeiras era de otro lote, y de repente, así como yo, Fossati se dejó engañar por la última imagen que presentaba Palmeiras en sus últimas semanas jugando en su país. Si te gusta este comentario, deja tu like, suscríbete a mi canal, comparte mi comentario y además comenta, te voy a leer y voy a ponerte like si me gusta tu comentario. Gracias.